La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, presentan Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Iniciamos. Desde el pueblo Nuntajuyi, ¿cómo se cuida el territorio o el medio ambiente? Sembrando árboles, sembrando la tierra con el ciclo lunar, no usando agroquímicos en las milpas, también no dejando basura en los ríos cuando uno se va a bañar en tiempo de calor, porque ya aquí y cuando llega el tiempo de la lluvia, toda la basura es arrastrada al río. Tauni baglamas teka pelauch bachu ani hulchan tas mojiate kilisanka hunkan Radio Más acha bachu klamas tekayao la pashka la ayao bachu shomoktan kushun skutik makanan mililetkan makanan bachu militapatkan yuchubai ani hulchan banich bachuk shulanan pelauch tibakin talaka hunka hamasipihni bakos chumukuton pelay tas mojiyao kilekchubintekan shanta anchta ukshubilanao. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Les saludamos con el gusto de siempre y les damos la más cordial bienvenida en su programa Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuincan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Yo soy su amigo Masipini Inocencio Flores Mina, como siempre, un gusto poderles acompañar, saludarles a través de los micrófonos de Radio Más. Así que bienvenidos, bienvenidas. Agradecemos a todo el equipo de realización de Radio Más, a Víctor Mortera, a Cristina, muy pendientes para que esto suene puntualmente en esta hora y que les llegue muy, todo bien, todo con bien, más bien la palabra, nuestra reflexión, nuestro compartir a través de estos micrófonos de Radio Más. A Luis Donaldo por nuestras transmisiones a través de las redes sociales, la transmisión por Facebook y YouTube, Malakpuchunch, la Sojkamati, no Ipni Luis. Y bueno, pues agradecemos ampliamente a Radio Más, a ABELI, por hacer posible este espacio. Quintapuancan y Tlasmutma Quintachuincan, qué bueno que nuestras lenguas suenan a través de estos medios, que es importante, además que es un derecho que tenemos como hablantes de lenguas originarias, de lenguas de nuestro estado de Veracruz, comunicarnos, escuchar la radio en nuestra propia lengua, la información y saber en torno de lo que sucede para el fortalecimiento y desarrollo de nuestras lenguas, como la lengua Timasipi, pero también la lengua Tenec. Y en esta ocasión tenemos el gusto de recibir a nuestro queridísimo amigo y compañero Osvaldo. Él es antropólogo, pero también es compañero de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Halvinchich, Osvaldo, ¿cómo estás? Halvinchich, Oxis Inocencio, Anchiokos, Halvinchich, Valentín Utsatin, Chinex, Chevana, Van Radio Más, Abalcutila, Jungüe, Van todos lados, y Tajal, Nuana, Abeli. Buenas tardes, maestro Inocencio. Antes que nada, gracias por la invitación, por habernos invitado para hablar un poquito acerca de las acciones y los trabajos que también realizamos dentro de la academia. En esta ocasión toca hablar un poco acerca de los trabajos realizados en torno a la lengua Tenec, conocida como huasteco. Mi variante es la variante de la zona del norte del estado, de Tantoyuca, Veracruz, y pues estaremos platicando un poquito acerca del contexto también de la lengua, así como los trabajos de fortalecimiento y revitalización en torno a ello. Buenísimo, Malakpuchunch, como decimos en Jimasipi, gracias por estar acá y esa disposición de compartir acerca de las acciones que se hace siempre desde la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI. Siempre se está trabajando en cuanto a cursos, traducciones, certificaciones y entre otras actividades, foros, charlas, debates. Entonces, pero una de las cosas importantes que realiza la ABELI, independientemente de estas acciones como hacer programa de radio con Radio Más, obviamente, pues se hacen cursos en lenguas originarias, en lenguas indígenas,
y bueno, pues el TENEC no está exento a esto. Entonces, Osvaldo, para que nos platiques un poco en esta charla que tenemos sobre los cursos que se han venido realizando en torno a la lengua pues TENEC, así que nos vamos enterando que va culminando en este semestre un curso del TENEC. ¿De qué se ha tratado? Sí, la idea de impartir cursos de lengua, en este caso hablando de la lengua TENEC, es dar en un primer momento un acercamiento en torno a lo básico, por así decirlo, de la lengua TENEC. Actualmente se cerró ya bueno, justamente en este mes cerramos el curso de nivel 1 de la lengua TENEC, lo impartí yo. Es sobre nociones básicas en torno al aprendizaje del TENEC, en el cual tuvimos la fortuna de tener alrededor de 16 personas que culminaron este curso, a las cuales se les entregarán sus constancias, ¿no? También de acreditación de este curso. Y sobre todo, más que nada, lo importante de estos cursos, más allá de el hecho de aprender o de tener más vocabulario, por así decirlo, como lo sabemos que se imparten normalmente, independientemente de cualquier curso, diplomado, etcétera, que se imparten en otras lenguas o en otros idiomas. Aquí dentro del curso del TENEC estaba enfocándome mucho en la cuestión cultural, de que las personas lleguen a conocer la cultura TENEC a través de la lengua. Exacto. En este curso básico acerca de la lengua TENEC se dieron diferentes contenidos temáticos en el cual los alumnos participaban, y a la par de que se tienen cuestionamientos en torno a la lengua, ellos seguían desarrollando como que esas formas de interés para poder aprender y desarrollar más que nada la lengua TENEC, porque una de las partes muy importantes también que se debe de remarcar también en la cuestión del aprendizaje de diferentes lenguas o de idiomas es, por ejemplo, la pronunciación. El TENEC es una lengua que le denominan nergante, ¿no? Una lengua acentual, con una ritmología muy continua, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros podemos decir si se dan cuenta, vamos a trabajar mañana en mi casa, ¿no? Existe algo, el TENEC es una lengua glotal, se utiliza el órgano que está debajo de la garganta, perdón, que es la glotal, lo cual el español no tiene esa característica, ¿no? Y creo que una de las partes muy importantes también de aprender esta lengua es por medio también de la pronunciación, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, a diferencias de los demás cursos, que como sabemos, cada lengua tiene sus propias características y sus propios, tanto morfemas, sonidos, etc. Para el caso del TENEC, es un poco también complicado para las personas que no conocen nada de esta lengua, un poco la pronunciación, ¿no? Nos gustaría que nos des un ejemplo, Osvaldo, de lo que obviamente has visto en el curso, una palabra que tenga ese sonido glotalizado, para que identifiquemos este sonido que hace, pues sí, esta parte de lo glotal. Por ejemplo, no sé, en una frase, es Tosnal. Ohnal, ahí va Ese Tosnal es, digamos, en la escritura es la T, una glotal, como un acentito, por así decirlo, la O, la N, la A y la L. ¿Cómo se pronuncia este sonido? Es un sonido fuerte, por así, es como si podríamos decir un acortamiento en la sílaba también dentro de la palabra. Si la T normal, por ejemplo, la pronunciamos como una T, T, pero al momento de ponerse una glotal le decimos como que le damos ese sonido de fuerza, pero no dejamos salir completamente todo. Es prácticamente como contraer la lengua con los dientes para que tenga ese sonido que, por ejemplo, asimilemos un sonido de un chasqueo de los dedos. El chasqueo, claro. Es como si hiciéramos esto, pero con la lengua. Es el sonido que se hace. Y se leería como T. Ajá, exactamente. La glotal también es una letra del abecedario dentro de la norma del TENEC, y es la característica que lo identifica más que nada en su uso, ¿no? Todo esto tienen que quienes toman el curso en TENEC que ofrece la academia y que tú gustosamente estás como facilitador, hay que decirlo. Todo eso aprenden los estudiantes quienes toman este curso. Entonces, es difícil. ¿Cómo sientes en el momento que estás dando el curso?
Es curioso también porque por ejemplo, dentro del curso, hay personas que son hispanohablantes completamente. Tuvimos la fortuna también de tener una que otra persona del extranjero, por ejemplo, un compañero que se llama Eric, saludos a Eric, si nos está escuchando por ahí también, es de Texas, ¿no? Él es, no, es de origen, Tenec, por así decirlo, pero radica en otro país, ¿no? Claro. Lo interesante aquí con ellos es que, por ejemplo, estaban estas personas que no hablan completamente, desconocían completamente la lengua, tanto en la escritura como en su pronunciación, y había personas que, por ejemplo, hay 2 o 3 integrantes que sí lo hablaban, pero la cosa era que, por ejemplo, no sabían sobre la gramática completamente. Y aquí lo que se les enseñó a la par es el hecho de la pronunciación, así como la escritura, ¿no? Bien. Pues vamos a seguir platicando, Osvaldo. Nos vamos con una canción. Agradecemos quienes nos están sintonizando a través de sus dispositivos en la transmisión del Facebook, en YouTube, y también quienes nos escuchan mientras viajan en carretera y con cuidado. Recuerden que ha habido mucha lluvia en estos días. Esta semana ha sido muy intensa. Tener mucho cuidado, lo ha dicho Protección Civil de nuestro estado de Veracruz, así que tomen las precauciones. Bacale Cristacante, Talagaunita, Talapanak, Tamaishkan, Hanamuani, Jalapa, Tamaishkan, Bachu, Lakashkahakan, Tamaishkan, Bachu, Ashantan, la Kinleputaunankan, Maskenika, la Cristaco, Inch, Ahin, la Ashkan, Han Ketapasatek, Chu, Han Ketapasatek, Ta Alaktalman, Bachu, Ushnakan, Cristacante. Así que tener cuidado en cruzar ríos, arroyos. Si vivimos en lugares laderosos, accidentados, tener mucho cuidado. Recuerden que la vida es bien importante cuidarlo. Así que, pues nos vamos con una canción y va para ustedes. Esto se llama 4 y 10 Zapateado. Es de Guapangueros Fanáticos y volvemos con más en su programa. Ahora todos a zapatear, dice. ¡Échale, primo! Y arriba la sierra, compa. Ahora, carnal, acábate esa jarana. Ay, saborcito, compa. Y arriba tenemos, compadre.
Tikaktika, totaslamikilis, totoska amo moilkawa. Desde el pueblo náhuatl, ¿cómo cuidamos nuestro entorno? Yo creo que primero son los rituales que realizan las comunidades, por ejemplo, desde el pedir permiso, desde el respeto hacia un cerro, hacia un árbol. Pienso que desde ahí empieza el cuidado del medio ambiente. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Nakkimbulataman kushkiw, akshnik chanaw kushi, kanaw lakatayayaw, pulna shmalanatiyat, liniyaw shtaway, shkucho, shlakataslan astaka kindachanankan. Nina laklakali shtahatat, chunina laklinin un, kindachanankan, lupashkat, washpalakatapishpunkitat, kimbugustukan, tlawayaw amata lakatay. Antak shakaliyaw, shpuchinatiyat, chukimbuchinakan, shlakata, kakmakalaw tukuk chamaw. Law kunyalta makandashti amata katsin, shlakata luwa talakpalima kakiltamaku. Chunyalta kakninis puchinanin kakiltamaku. Lu shlakaskin ka nalakmastuyaw shtakatsin lakkolon, shlakata liwana natalatamayaw kindachanankan nakikakiltamaku. En las comunidades del municipio de Coxquihui, un día antes de la siembra del maíz, realizamos un ritual para venerar al dueño de la tierra. En nuestros ranchos llevamos comida y aguardiente de caña. En el centro del espacio donde vamos a sembrar, ponemos la ofrenda para pedirle al dueño de la tierra que nuestras siembras crezcan de buena forma y que las plagas y los cambios climáticos no los afecten. En la actualidad, esta práctica está quedando en desuso. Muchas personas ya no veneran a los dioses de la naturaleza. Es importante que rescatemos los saberes y las prácticas de los pueblos originarios para que nosotros como sociedad vivamos en armonía con la naturaleza. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Bataylanto, Ushunankan, Taxboyate, Ani Kilisankan, la Yuhunkan Radio Más, Bataylanto, Ani, Tamakanan, Kilitapatkan, Bachu, Yushwasmokan, Ani Kilisankan, Radio Más, Intapuankan, Pahunkan, Lekelitutunaku, Yuchbachu, Taxmokiao, Kinchivintikan, Limasipi, Lekeliloban, Taxmokiao, Bachush Tapastakat, Maka, Shantaan, Kintalakauninkan, Shantaan, Kintalapanaknikan, Tachtunhunch Tutunaku, Batante Kushtui, Tante Cha, Ishli Utkan, Batakal Abay, Bachu, Shanatun, Talakpute Epelay, Yoni, Kintalakauninkan, Bachunch, Alim Palet, Yoni, Tapastakat. Continuamos con ustedes ya a las 12:19. Un gusto poder escuchar esta experiencia que tienen en nuestras comunidades, o más bien la cosmovisión en torno a la siembra del maíz. Recuerden que en estos tiempos, en nuestras comunidades de la Huasteca Veracruzana y en otras regiones de nuestro estado de Veracruz, se está aprovechando las lluvias para sembrar el maíz. Y como bien nos dicen los hermanos y hermanas Tutunacu, que para sembrar el maíz hay que ofrendarle a la tierra. Se le tiene que dar su ofrenda, aguardiente y alguna
algún alimento que nosotros también consumimos. Entonces nos da gusto que todavía en nuestras comunidades se sigan fortaleciendo estas prácticas, porque eso es asegurar que las generaciones que van creciendo, que las nuevas generaciones adquieran pues este saber, este pensamiento que tienen cada pueblo, cada comunidad de nuestro querido Veracruz. Continuamos también a la plática con Osvaldo, quien nos está compartiendo la experiencia del curso que ofrece la Beli en torno a la lengua Tenec. Osvaldo, ¿cuántos estudiantes tuviste este semestre? En este nivel, este curso de nivel 1, aproximadamente concluyeron 16 personas, entre hombres y mujeres de diferentes edades. La mayoría fueron jóvenes, en este caso tanto profesionistas, la mayoría como maestros, por ejemplo, de educación intercultural, y algunos que otros estudiantes. No solamente nos acompañaron gente de aquí del estado de Veracruz, también tuvimos integrantes del estado de León, de Guanajuato, unos de la Ciudad de México, y pues un compañero que vino desde Texas, ¿no? Que nos estaba viendo a través en línea por las reuniones virtuales, ¿no? Esto me resultó muy interesante porque aquí también vemos un poquito sobre el alcance que tiene la Academia Veracruzana, sobre todo en las cuestiones de la radio, ¿no? Que es el medio por el cual estamos dando a demostrar más que nada qué es lo que compone o lo que comprende más que nada la cultura a grandes escalas, y sobre todo la cuestión de la etnicidad de los pueblos indígenas, ¿no? Creo que la Beli es un punto primordial para parte del desarrollo del trabajo de las lenguas indígenas en el estado de Veracruz, y no solamente alentando más que nada a nuestras lenguas del estado, pero sobre todo haciendo la invitación también para hablar sobre las lenguas nacionales, todas de manera general, ¿no? Independientemente si es Tenec, Tepehua, Otomí, entre otros, ¿no? Sino que las de otros estados también, ¿no? Sí, hay que agradecer, de hecho, mucho a los integrantes que formamos la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Saludos a todos los que nos estén escuchando por allá. A Betty, que nos está escuchando, a Cari Lara, a Maribel Martínez, a Mari Hernández, al maestro Félix, saludos. A Ana Lilia, que nos escuchen en la oficina Dionisia, a María de los Ángeles, que por cierto vienen de hacer un programa también un programa con Radio V. Entonces a ustedes, a toda la comunidad, a las contadoras que nos escuchan, Yola, y a la contadora Mirna, también al compañero Luis Gerardo, la maestra Nelly, que nos están sintonizando, la Mastiani Mari. Bueno, pues ahí quienes han sido maestros, la maestra Mariana Alicia, hablante de la lengua náhuatl, también ha sido facilitadora en el curso náhuatl, como el maestro Miguel también. Entonces han hecho mucho trabajo que es importante para compartir la lengua y enseñar la lengua, pero de una manera más diferente que otras lenguas, ¿no? Esta enseñanza, sobre todo porque enseñar una lengua tiene que tener este elemento cultural, cosmogónico. Escuchamos la sección y decía hace ratito de cómo se siembra, qué se hace cuando se siembra el maíz, ¿no? Para entender y aprender la lengua que tenemos aquí en Veracruz, tiene que llevar este componente. ¿Cómo, Osvaldo, cómo aterrizas, cómo le compartes la lengua, pero también este componente cultural a quienes tomaron el curso en este semestre? Esa es una parte muy primordial que estuve tomando para la impartición de mi curso, del curso de la lengua Tenec. Por ejemplo, cuando se les daba vocabulario o ejemplo, porque estuvimos viendo diferentes temáticas, diferentes temas. Las principales, por ejemplo, fueron las cuestiones de los saludos y las despedidas en Tenec, muy básicos. Por ejemplo, el Hantawats, en la variante de Tantuyuca, es el buenos días o buenas tardes, ¿no? El cómo estás. A diferencia de Chontla, que es prismas, ¿no? Y el Tam Kuchush, nos vemos después o hasta luego, ¿no? También vimos algunas cosas que se estaban dejando de utilizar también en las cuestiones del uso de la lengua. Sí. Por ejemplo, hay un desconocimiento también un poco en torno al uso de los números. La gente ya en la actualidad prefiere decir 1, 2, 3 que decir Hunchaf Osh en Tenec, ¿no? El número exacto, ¿no? Porque también eso lamentablemente no se está enseñando completamente en todas las viviendas, ¿no? Todas las casas Tenec, pero existe ese conocimiento y se está compartiendo, ¿no? Entonces ustedes, para enseñar los números, y obviamente lo hiciste en el curso,
¿Tienen clasificadores, numerales? ¿Cómo leen ustedes? Ahora que mencionamos que para enseñar la lengua tiene que tener este componente cultural, y voy a poner un ejemplo en Limasipi, como un ejemplo independiente. ¿Por qué tenemos que aprender con esta pertinencia cultural? Porque cuando contamos un maíz, nosotros estamos contando como si fuera una persona. No dices como si contaras una piedra o como un algo entero, ¿no? Dices jaintán, y el prefijo, ja, es como para contar una persona, y nosotros para contar el maíz consideramos que es como una persona. Me imagino que para enseñar el Tenec algo similar puede suceder, ¿no? Es similar, en este caso se le agregan como que unos como, prefijos, por así decirlo, que no van pegados a la palabra. Por ejemplo, si yo digo un perro, en el español puedo decir y escribir el uno y perro, ¿no? Un perro. Claro. En el Tenec diríamos jun y pico. Y le agregamos ese i como ese complemento que está describiendo que es uno de los perros. Uno del perro, mejor dicho, un perro, prácticamente interpretado en el español. Y es una de las características que les estaba demostrando, enseñándoles a los compañeros, porque, por ejemplo, cuando utilizamos los adjetivos para describir las características y propiedades de las cosas, nosotros en el español decimos el perro bonito. Y, por ejemplo, el Tenec diríamos alabel pico, el bonito perro. El bonito Es al revés, por así decirlo. Primero va el adjetivo que se caracteriza al objeto o al sinónimo, y después va, por ejemplo, el sujeto o el sinónimo exacto, ¿no? Decimos un bonito perro, jun, alabel y pico, un bonito perro. En el español interpretado, un perro bonito, ¿no? Las estructuras muy diferentes que el español, y por supuesto que puede variar en otras lenguas. Nos vamos con una canción, esto no acaba, así que les invitamos a que sigan escuchando nuestro programa Quintapubancán. Es para ustedes el son del borrachudo. No del borrachudo, del guarachudo. Ya de tan emocionado que nos ponemos, hasta nos equivocamos. Además, tiene toda la razón aquí nuestro compañero Víctor. Es viernes, el cuerpo lo sabe, y pues Cristina, ¿verdad? No puede faltar, o sea, ni modo, ¿qué le hacemos? Ella también lo sabe. El guarachudo es con la banda Coronita, y volvemos con más para ustedes.
na ron yung piniyam mahinggan na din badi. ¿Qué está sucediendo con las comunidades Zoque en torno a su territorio? En la actualidad la gente no está tan consciente de todo lo que se está viviendo. Los ríos se están secando, cada vez hay más basuras. ¿Cómo se dice agua en Zoque? No. ¿Cómo se dice tierra en Zoque? Nas, río, nuomo. ¿Cómo se dice monte en Zoque? Tano.
Mátimo Machtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua yujú, también conocida como Otomí de la Sierra. Hoy aprenderemos cómo preguntar y responder para intercambiar información. Para preguntar, ¿cómo te llamas? Decimos, Benitú. ¿Y cómo se responde? Se dice, por ejemplo, Matuo Mario. Para preguntar, ¿de dónde eres? Nosotros decimos, Hapugimengu. ¿Y cómo se responde? Decimos, Dimengu Ixhuatlán de Madero. Para preguntar, ¿dónde vives? Se dice, Hapugibui. ¿Cómo se responde? Dibuqua Jalapa. Para preguntar, ¿cómo estás? Se dice, Begihato. ¿Y podemos responder? Shanhoto. Estoy bien. Para preguntar, ¿tú hablas otomí? Se dice, Hagiñayuhu. ¿Cómo respondemos? Podemos responder, ajá, sí, o hina, no. Ahora veamos cómo solicitar información de terceros. Para preguntar, ¿cómo se llama tu papá? Decimos, Berotu Anita. ¿Y cómo se responde? Se dice, Arotu Pedro. Para preguntar, ¿cómo se llama tu mamá? Decimos, Berotu Aninana. ¿Y cómo se responde? Arotu Petra. Para preguntar, ¿dónde viven tu papá y tu mamá? Hapubu Unita. ¿Y cómo respondemos? Se dice, Bibupu Mahnini. Ellos viven en mi pueblo. Hamadi Noel. Teja. Hoy aprendimos a solicitar y brindar información en yuhu. El yujú forma parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. ¿Te gustaría escuchar y conocer la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz? Escucha. Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, a través de esta radio, la radio de las y los veracruzanos, la radio de ustedes. Así que bienvenidos quienes apenas acaban de prender la radio. Desde Quintapuancán y Torasputma Quintachihuincán les saludamos. Nos acompaña nuestro queridísimo compañero Osvaldo Gervasio Montaño del Ángel, hablante Tenec de El Mezquite, Mata del Tigre, Tantoyuca, Veracruz, y es parte del equipo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, quien nos está platicando acerca de los cursos que implementa, que otorga la Academia Veracruzana, ABELI, y él es el facilitador y nos va compartiendo su experiencia, cómo se va dando este curso. Antes de retomar nuestra charla, Osvaldo, mandamos un saludo al compañero Félix Antonio Jauregui y nos dice: la ABELI sigue dando de qué hablar. Saludos a Osvaldo, y Chencho nos dice, y también Mirna Rocío Ibarra, la contadora Mirna, nos dice saludos desde el Torre Orgullo Veracruzano. Pero una reflexión que nos comparte el maestro Félix es que nos dice: los docentes de la lengua indígena de ABELI son nativohablantes y conocen la cultura y la cosmovisión de sus pueblos. Sin embargo, es importante reforzar nuestra formación al respecto,
él nos dice, urge sistematizar estas prácticas de enseñanza y aprendizaje de la lengua indígena como L2. Ahí todo un reto, un trabajo que le espera esta academia para poder ir consolidando una nueva forma o las nuevas metodologías y estrategias en esta enseñanza pues de nuestras lenguas originarias, porque lo que decíamos, Osvaldo, mucha razón tiene también el maestro, hay que ir sistematizando, sobre todo, cómo vamos aterrizando este compartir con las personas que se acercan a la lengua Tenec en este caso, ¿no? Que quieren conocer pues la lengua Tenec. Este curso nos sirve de la parte introductoria y nos da estos elementos claves para conocer la lengua, palabras, pero al mismo tiempo también la grafía y bueno, poco a poco. Entonces, un reto. ¿Tú cómo ves esto? Muy aterrizado, gracias por su comentario, maestro, y creo que sí es una parte muy fundamental que nos comenta. Como bien sabemos, las lenguas indígenas también, hay muchas lenguas que están en riesgo de su desaparición, lamentablemente, por la falta de práctica y de registro documental más que nada, ¿no? Creo que una de las partes muy importantes también que está aquí comentando el maestro es justamente eso, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la Beli, la mayoría de todos los maestros son nativohablantes de cierta región, ¿no? Ya sea que, bueno, la mayoría tiene su especialización, ¿no? También como docentes, pero creo que es muy importante esto que está remarcando el maestro, porque, por ejemplo, para el caso de la lengua Tenec tiene muy pocos estudios en torno a la lingüística aplicada exacta, en torno, hoy en día ya tiene, por ejemplo, una propuesta de gramática generalizada, pero es que también justamente se piensa o se está pensando a reactualizarla, ¿no? Completamente. La norma de escritura. La norma de escritura del Tenec, justamente, ¿no? Porque pues debemos también de entender que no, las lenguas tampoco son estáticas completamente, ¿no? Pasan los años y los tiempos y se van cambiando ciertas estructuras también que las acompaña a la vida cotidiana, ¿no? Creo que para el caso de la lengua Tenec sí es muy importante, a la par de que se hace la invitación también para mostrar ese interés, ¿no? Por querer aprender y documentar más que nada las cuestiones de la gramática de la lengua Tenec, ¿no? Me pareció algo muy importante que en el curso también me comentaban los integrantes, ¿no? La mayoría eran docentes de escuelas interculturales o escuelas donde se enseñaba alguna lengua, ¿no? Escuelas interculturales de universidades o de estas primarias. Y de primarias más que nada, ¿no? Indígenas. Y me comentaban que, pues, por ejemplo, había maestros que hablaban alguna lengua, pero no estaban ni siquiera en su región, ¿no? Eran mandados a otro lado, ¿no? Sucede mucho en el sector educativo, ¿no? Y por ejemplo, lo que más me pareció muy interesante es que había muchos maestros que conocían algo básico, por así decirlo, de la lengua, unas que otras palabras, pero aquí como que reafirmaron ese conocimiento, ¿no? Porque pues a la par de que yo les compartía, pues yo también aprendía, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Esa reciprocidad educativa también que se está mostrando, ¿no? Y por ejemplo, una compañera, ¿no? Que habla también la lengua muy bien, tiene el caso de que no sabe escribirla completamente, ¿no? Sí. Y pues ya mediante los cursos, fue desarrollando un poquito más esa parte de la escritura. Y lo que más me gustó también de esto es que, por ejemplo, en cada semana o cada día, alguno de ellos, de los maestros, me mandaba un mensaje y me decía, oiga, maestro, ¿cómo se dice esto en la lengua? O está bien escrito, es que es para una exposición para los chavos de hoy o de mañana para la clase, ¿no? O sea, ella me daba cuenta que en verdad sí estaban tomando en serio estos conocimientos para poder revitalizar más que nada la lengua desde sus prácticas culturales en las comunidades. Varias vertientes tiene este curso, unos para conocer la lengua, los otros también para reforzar quienes hablan ya la lengua, la parte de la oralidad, pero también ir construyendo este conocimiento para leer, para escribir. Eso es lo relevante que tiene también estos cursos de la academia que ofrece la Abeli. Ya casi estamos por finalizar, Osvaldo. ¿Qué otros temas vieron en este curso, así como una lista? Una de las cosas primordiales que les traté de mostrar más que nada, porque les dije, bueno, les voy a enseñar cómo hablar la lengua, pero les voy a enseñar más que nada cómo entender la lengua para saber lo que significa ser parte de una comunidad o de la comunalidad, como bien le llaman también, ¿no?
Vimos diferentes temas desde lo básico, que son los saludos y despedidas, como comentábamos, los números, el uso de los colores que hay en la lengua Tenec, partes también de los integrantes de la familia, ¿no? El papá, la mamá, etcétera, entre otros. Y una de las partes también que tocaba mucho es la cuestión de la vida cotidiana de los Tenec. Por ejemplo, el trabajo en el campo. Atoslaban chaval, el trabajo del campo, el trabajo en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de las comunidades rurales Tenec, el principal medio de obtención de ingresos propios, tanto económicos y para de consumo propio, es el campo, ¿no? Es la agricultura más que nada, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo les daba, no sé, algún listado de, por ejemplo, lo que era chapolear, ¿no? Cuachic, escardar, entre otras cosas, faenas que se hacían, y les platicaba sobre todo el proceso que existe detrás de esa palabra, ¿no? Por ejemplo, el chile, ¿no? Bien conocemos el chile rojo, ¿no? Por ejemplo, o el chile tepín que le llaman, el chilito en polvo que le echas a los elotes, o que le echas a los troles, o a los esquites, como le llaman también, ¿no? Todo eso tiene un proceso, un trasfondo largo y extenso, desde el simple hecho de que vayamos a decir Nexcutaya an Iyalap, voy a sembrar la semilla. Iyalap es la semilla para sembrar. Nexcutaya an Iyalap an Ich, voy a sembrar la semilla de Chile, ¿no? Y a la par de que tiene diferentes procesos, ¿no? ¿Por qué les explicaba los procesos que tienen cada cosa que les fui enseñando? Porque mediante ello existe una interconexión entre todo, ¿no? Sí. A la par de que tú vas a trabajar a la milpa, te desarrollas en tu vida cotidiana en el hecho de poder manejar algún instrumento de agricultura, las cuestiones del tiempo, porque el tiempo es parte fundamental dentro de las cosmovisiones de los pueblos indígenas, más que nada por los tiempos de sembrar, ¿no? Más que nada, el trabajo en la casa, no solamente del hombre, porque debemos entender también que para las comunidades, una persona que tiene gran importancia dentro de la familia es la mamá, es la esposa, ¿no? Por ejemplo, desde el simple hecho de la comida, o de encargarse de las labores, no solamente de las labores de la casa, que también debemos entender que no siempre debe de ser así, ¿no? Tiene que ser a la par el trabajo mutuo, ¿no? Osvaldo, una cosa importante que mencionas, esto de conocer la vida cotidiana, pero también la construcción de palabras nuevas, neologismos que de repente requiere. Yo creo que más adelante podemos seguir platicando de ello, ¿no? Porque tenemos enfrente acá de nosotros la era tecnológica, ¿no? Que nuestras lenguas irá construyendo nuevas palabras. Bien lo decías hace ratito, ninguna lengua es estática, siempre estamos construyendo nuevas formas de comunicarnos, de habla. En este sentido, de este curso, que obviamente en algún momento se ha comentado, la academia los ofrece totalmente gratuito hasta el momento, ojalá y así permanezcan, y que pues el interés de ustedes, quienes nos escuchan, se vaya creciendo, ¿no? En conocer y explorar estas lenguas. ¿Qué mejoraríamos en estas formas de enseñanza? ¿Qué mejoraríamos antes de despedirnos? ¿Qué mejoraríamos? Ok, bueno, remarcar, ¿no? Justamente hace unos días tuvimos una ponencia del gran doctor Rodolfo Hernández, también aquí de la academia, que habló en torno a los desafíos y retos de la enseñanza-aprendizaje de una lengua originaria, ¿no? Remarcar que no existe una metodología, lo comentaba él, para la enseñanza de la lengua, ¿no? Cada facilitador va creando su manera y sus formas en las que puede ir enseñando la lengua desde diferentes temas y a través de diversos medios, ¿no? Para la cuestión de la parte digital aquí es muy importante, ¿no? Porque, pues, en esta era tecnológica, ¿no? La mayoría de las personas, pues, por ejemplo, tienen el chance de contar con algún medio electrónico, por ejemplo, un teléfono o la radio, ¿no? Yo les comentaba a ellos también que la creación de material didáctico es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí tanto estarán reafirmando sus conocimientos y estarán dando una representación gráfica de ese mismo material para compartirlo, no solamente para que se quede ahí, ¿no? Que va abonando para hacer un acervo, ¿no? Y ya vamos finalizando, Osvaldo. ¿Qué mensaje les dejas a quienes nos escuchan? Pues, antes que nada, gracias por ser parte de esto que se desarrolla gracias a ustedes y por ustedes también. Nubanu Cuenzalich, Jalvinsich, Abalti, Tina Chalti, Chevan, Ancau Patal, Ani, pues, Machanelal, Ancawintal, ya cuenta Machintene, o
en agua, todo apu, haiki, haichu. Huancutila, yabka tepin o yabka chacula, balkin, yabucho machin, esto al ti tutsa o yaba, neshkin esto al que es global, ani pues, Huancutila más que nada, ¿no? Pues antes más que nada agradecerle también a las comunidades por ser parte de este proyecto también y invitarlos, ¿no?, a que continuemos hablando, que se les enseñe a todos en la casa. No importa si no saben escribir, se puede aprender si no se sabe completamente todo, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo nuevas cosas más que nada, y creo que la parte más importante es aquí sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que vamos a hacer a futuro también. Pues muchísimas gracias y ya esperamos que pronto vengamos con la tropa de la academia para que nos platiquen de la apertura de los próximos cursos. Por lo pronto, hasta aquí. Gracias, Osvaldo, Víctor Mortera, Cristina, muchísimas gracias, Luis Donaldo. Nos estamos ya retirando. Hasta la próxima. Yo soy su amigo Masipini, Inocencio Flores Mina. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.